Buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo desde Córdoba, República Argentina, para toda Latinoamérica y en especial para la Cámara Empresaria de Integración Boliviano-Argentina, CEIBA, y para todos los que necesiten alguna información sobre lo que vamos a tratar hoy. Nuestra empresa TGD Sociedad Anónima, conjuntamente con el Consorcio de Exportaciones de Servicios, Conexer, le damos la cordial bienvenida a todos. Y les habla Daniel Alberto Lavallén, gerente de comercialización de TGD. Hace 30 años que estoy bregando y trabajando por lo que es la lubricación en plantas industriales, pequeñas, medianas y grandes plantas industriales. He desarrollado un sistema a lo largo de este tiempo para hacer eficiente, muy eficiente, el tema de la lubricación. Está sido aplicado en la Argentina y en países limítrofes con mucho éxito. La intención de este seminario es transmitir este conocimiento hacia todos ustedes y ayudarlos en lo que pueda a que mejoren la rentabilidad de sus empresas y la durabilidad de sus activos. Vamos a comenzar con algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años. La problemática que nosotros hemos detectado fundamentalmente en plantas industriales, sobre todo la de proceso continuo, es la poca importancia que se le da a la tribología. Entonces vamos a ver un poquito los conceptos de tribología. No voy a ahondar mucho ahí, sino quiero dar algunos tips como para que si ustedes en algún momento intentan hacerlo, intentan contratar a alguna empresa que se dedique a lubricación, tengan claro cuáles son los puntos, los parámetros que deberían, a mi criterio, tener en cuenta. Vamos a ver también por qué se producen, o cuáles son los porcentajes por los que se producen roturas y desgaste de piezas, lo que sabemos muy bien provocan muchísimo costo, el alto costo de mantenimiento, que yo les aseguro que se puede llegar a bajar con un buen sistema de lubricación. Calidad y mejora continua, fundamental. Tenemos que trabajar en calidad y mejora continua. Seguramente ustedes lo están haciendo, pero yo me voy a enfocar absolutamente o directamente en lo que es el tema de lubricación. Calidad y mejora continua en lubricación. Y van a ver ustedes cuáles son los puntos fundamentales donde podemos mejorar el sistema que tenemos. Implementar un plan de lubricación parece una cuestión sencilla, parece una cuestión muy fácil de lograr, pero tiene sus cositas que les voy a tratar de tirar todos los tips que pueda para que ustedes las puedan aprovechar. Los errores en la aplicación del lubricante, esto es un hito fundamental. Cuando hablamos de errores en la aplicación de lubricante, no estamos hablando de que el lubricador va y le echa un ISO 320 en un lugar donde hizo un ISO 220, sino un poquito más abierto, mucho más grande el espectro. Digamos, si el ISO 220 que tenemos puesto es el que corresponde a ese equipo de acuerdo a las especificaciones. Vamos a andar un poquito en ese detalle. Cómo almacenamos y cómo estimamos los lubricantes, digamos, cómo los trasladamos, cómo los pasamos, digamos, desde nuestros depósitos a nuestros equipos, cómo los estimamos, cómo protegemos, cómo cuidamos ese capital que tenemos, porque ahí es el doble el capital. Uno es el capital, el lubricante que tenemos en un pañol, y otro es el capital, lo que va a mejorar la eficiencia del otro capital donde lo tenemos que utilizar. Y yo creo que el punto más importante, y el punto que yo he trabajado en los últimos 10 años, es en lo que es la gestión y la trazabilidad. Fundamental, es un hito fundamental, gestión y trazabilidad. Y yo creo que hace unos 10, 15 años nadie se le hubiese ocurrido hablar de trazabilidad en lubricante o en lubricación. Hoy yo creo que es fundamental tener una buena trazabilidad en lubricación. La pregunta en todos estos años era, Daniel, el programa es muy lindo, andan todos muy lindos, lindos colores, me tira mucha información, y como yo me aseguro de que el tipo fue a lubricar en la ruta correspondiente, el día que correspondía y la hora que correspondía. Bueno, ahí nosotros vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es trazabilidad.
Cuestiones que la podemos hacer nosotros y las pueden hacer ustedes. Digamos, se puede hacer desde la empresa o fuera de la empresa o subcontratando a la empresa que ustedes designen. Pero es un hito fundamental. Como concepto de tribología, yo no voy a andar mucho acá en el tema, no quiero que esto sea una charla de ingeniería, simplemente dar una razón por qué la tribología ha pasado a ser fundamental en lo que es mantenimiento de planta. La tribología se define como la ciencia tecnológica y tecnología de la interacción entre superficie y movimiento relativo. Acá vemos la figura número 1. Vamos a hacer una comparación. Supongamos que tenemos un rodamiento cuyo rodillo y pista de rodamiento están perfectamente lustrosos, perfectamente limpios, brillantes, no le vemos absolutamente un poro. Ahora, cuando nosotros eso lo ponemos bajo un microscopio electrónico, lo que vemos es lo que es la figura 1. Ninguna superficie es completamente lisa, es completamente pulida. Estos puntos, cuando en la figura número 2, nosotros ponemos que estos puntos se rocen uno entre sí, las puntas o los picos que tiene generarían lo que es la fricción y generarían desgaste, perjudicarían el lubricante y todo lo que esto conlleva. En la figura número 3, ¿qué hace la tribología? Estudia esa fricción, estudia el porqué y interpone entre medio de las dos piezas de movimiento relativo un lubricante. En este caso un aceite, puede ser una grasa, hay distintos tipos de lubricantes. Lo que hace la tribología es estudiar esto. Yo no voy a hablar mucho más sobre el tema. Lo que sí voy a hablar sobre el gráfico que sigue a continuación, que me parece que hay que prestarle muchísima atención. Porque cuando en todos estos años nosotros hemos hecho muchos estudios, otras empresas que trabajan con nosotros han hecho estos estudios, se ha llegado a este gráfico que es muy importante. ¿Cuáles son las causas fundamentales de rotura de equipo y rodamiento? Fíjense que el manipuleo de rodamiento habla de un 10%. Cuando hablamos de manipuleo del 10%, no estamos hablando del manipuleo que baja desde el camión y se pone en la góndola del taller. Estamos hablando de todo el manipuleo. Estamos hablando que si un rodamiento yo lo coloco o lo pongo a martillazo o lo pongo en forma deficiente, también es un error de manipuleo. Estoy manipulando mal el rodamiento. Ese rodamiento está ya en principio de fallo, o sea, arranqué mal del principio. Manipuleo es todo. Si yo desarmo un rodamiento, le saco la cobertura que tiene, lo abro y lo pongo, y lo voy a utilizar, después me doy cuenta que no lo voy a utilizar, lo vuelvo a meter en la caja sin esa cobertura de protección, también es un error de manipuleo. Cómo yo estivo los lubricantes, cómo estivo las grasas, también es un error de manipuleo. El otro tema que hemos encontrado que ocasiona un 7% en la falla de equipamiento o rodamiento es la sobrecarga. Y acá voy a hacer voy a hablar de cosas que yo he visto, que no me la ha contado nadie. Cuando generalmente se diseña una planta, se diseña para determinada cantidad de tonelaje hora, por llamarlo de alguna manera, o metro hora, o kilo hora. Se diseña para determinada forma de trabajo. Yo me he encontrado a lo largo de estos años muchísimos casos en que un equipo está diseñado para, supongamos, 200 toneladas hora, y por una cuestión de producción, porque la planta creció, por alguna cuestión de esta, el equipo se funciona a 250 toneladas hora. Entonces, arranca mal desde cuando se diseñó, porque se tendría que haber diseñado con un hándicap de 50 o 100 toneladas más, porque uno tiene que prevenir que esto puede pasar. En lubricación es muy importante. El otro problema es el mal diseño. ¿A qué me refiero con el mal diseño? El mal diseño, cuando, por ejemplo, lo he visto en varias oportunidades, uno diseña un lugar, diseña un sector que va a producir determinada cosa, el reductor después cuando lo va a poner resulta que no entra, entonces en vez de ponerlo horizontal lo pone a 45 grados. Ese reductor está en principio de falla si no es un reductor preparado para ese tipo de trabajo. Entonces ahí tenemos un error de diseño. El otro error de diseño que tenemos es cuando
nosotros ponemos un reductor o ponemos una caja de rodamiento o ponemos cualquier elemento que deba ser lubricado contra una pared, por ejemplo, sin prever que después hay que lubricarlo. O lo ponemos a 10 metros de altura y no le hacemos una buena plataforma para poder o cambiar un aceite o lubricar o revisar. Estos son, para mí, errores de diseño. Y un punto muy importante es el medio ambiente. Cuando nosotros armamos motores eléctricos, vamos a poner ejemplo, motores eléctricos, en un lugar con demasiada humedad, con mucha humedad, con agua que está volando, vapor volando permanentemente, lo que nosotros deberíamos hacer es poner motores especialmente preparados para eso. Porque lo que generalmente pasa es que por una cuestión a veces de costos, no se pone ese tipo de motor y después terminamos haciéndole una cobertura, una cajita para que no se moje. Y en realidad en ese caso estamos atacando el efecto y no la causa. La causa sería atacar la causa sería poner un motor como que corresponde. El punto más importante y que a mí me compete, es la lubricación. La lubricación va absolutamente de la mano con la contaminación. Son dos cosas que van absolutamente de la mano. Fíjense, amigos, que entre la contaminación y la lubricación tenemos un 77% de los factores que generan que se rompan equipos en una planta y que se pare la producción y lo que ustedes más o menos ya conocen. Fíjense que según los fabricantes de rodamiento más importantes del mundo, hay muchas cosas en YouTube que uno puede buscar o informaciones que puede buscar, los rodamientos, por ejemplo, podrían tener una vida infinita con una buena lubricación y si las partículas más grandes que la película lubricante fueran removidas. O sea, lubricación, contaminación van de la mano. Sí o sí. Por eso yo insisto, y estoy haciendo ausencia en esto, digamos, desde hace muchísimos años, que así como todas las empresas tienen un departamento de mecánica, como todas las empresas tienen un departamento de taller eléctrico, o tienen un departamento de iniquidad, también debería haber un departamento de lubricación. Porque el departamento de lubricación, y ya lo vamos a ver más adelante, es pieza fundamental en lo que tiene que ver con el mantenimiento. Fundamental. Entonces tiene que ser profesionalizado al máximo el departamento de lubricación. Si ustedes piensan el día de mañana tener un equipo de lubricación, tienen que adiestrar ese equipo de lubricación, ponerlo a trabajar y ponerlo con un departamento autónomo que tome decisiones y mejore las condiciones de operación de cada uno de los equipos. El trabajo de los equipos de lubricación es que el equipo no se rompa. Yo hago siempre esta comparación. Un mecánico va al equipo cuando el equipo se rompió. Un eléctrico va al equipo cuando el equipo dejó de funcionar. O sea, yo siempre digo que son bomberos. Digamos, van cuando las cosas pasaron. Nosotros, en el departamento de lubricación, lo que hacemos es que las cosas no pasen. O sea, que no haya fuego, que no haya incendio, que el equipo no se rompa. Trabajamos en pos de esa premisa. El equipo no se debe romper nunca. Tenemos que tratar de que sea la durabilidad lo más posible. Bajar la rotura en una planta es misión fundamental, no de TGD, estoy hablando del departamento de lubricación. El departamento de lubricación tiene como objetivo bajar al máximo la rotura en equipo y evitar así paradas de planta. Porque un equipo de lubricación, digamos, tiene que trabajar sobre la calidad y mejora continua. Sí o sí. Digamos, para eso está un equipo de lubricación. Vuelvo a repetir esto que parece una tontera. Nosotros en lubricación no somos bomberos, somos los que evitamos que el incendio se inicie. Entonces, ¿cómo se trabaja en un departamento bien? ¿Cómo debe trabajarse? ¿Cómo se trabaja la gestión de datos? El responsable de la gestión es, en el caso de lubricación, el de planificar, y que planifica es el departamento de lubricación. Que se planifica todas las mejoras que pueda haber dentro de la planta para que los equipos no se rompan y para que funcione todo perfectamente bien. O en el caso de que hubiera alguna falla incipiente que pudiera producirse, tiene que avisar el departamento de lubricación, tiene que ser el primero que tiene que informar. Yo digo que somos nosotros a veces los primeros inspectores de planta, porque somos los que sí o sí vamos
a todos lados de la planta. Nosotros planificamos la mejora, avisamos si se va a romper, planificamos la mejora y el sector de mantenimiento, el taller mecánico, es el que realiza la mejora. Tiene que hacer extensiones de cañería, ponernos una plataforma si no podemos asistir a la... nosotros tenemos que planificar y mantenimiento nos tiene que otorgar. Por eso la comunión entre mantenimiento y lubricación es permanente. Incluso en el caso nuestro hacemos los seguimientos de las órdenes de trabajo que están dando vuelta para que esas se cumplan y nosotros no tengamos incidentes por causa de que no se ha hecho la mejora que nosotros habíamos planificado. Una vez que la mejora está hecha, nosotros salimos a verificar si esa mejora, primero, si está hecha, segundo, si está hecha bien, y tercero, si está dando el resultado que nosotros le asignamos a ese cambio, a esa mejora o a ese arreglo que hemos hecho. Una vez que tenemos esto, volvemos a hacer volvemos a dar la rueda, volvemos a actuar, podemos ver, empezamos a buscar otra mejora, tratar de mejorar. Una de las cosas que acá, digamos, cuando hablo de gestión de datos y actuar y planificar y hacer y verificar, no solamente en el caso nuestro, en el caso de ustedes lo decidirán, porque hay muchas empresas que tienen inspectivos en planta o gente que inspecciona planta, hay casos que no, pero nuestros lubricadores, cuando nosotros adiestramos nuestros lubricadores o los lubricadores de otras empresas, cuando adiestramos lubricadores, hacemos que el lubricador sea un inspector de planta. No solamente tiene que informar sobre el equipo que está lubricando, sino por todo el entorno. Entonces, si ustedes vieran algunos informes, ¿no? Por una cuestión de confidencialidad yo no los voy a mostrar, avisamos que hay barandas rotas, que hay escaleras que están rotas, que hay motores sin tapa voluta, que son un peligro para la seguridad, en fin. Hacemos todo un trabajo de mejora continua permanente, pero no solo mejora continua de la lubricación, sino mejora continua en general. Ahora, ¿cómo logramos llegar a todo esto? Bueno, logramos llegar con un buen plan de lubricación, implementando un buen plan de lubricación. A ver, el plan de lubricación tiene que estar claro, tiene que ser muy claro, y si vemos nosotros que tenemos en el plan de lubricación, tenemos el diagrama de rutas. A ver, ¿cómo es esto? Les explico. Yo hace muchísimos años atrás yo lubricaba por sector. O sea, tomaba un sector de la planta, le asignaba una cierta cantidad de días y después tomaba otro, asignaba otra cierta cantidad de días y así iba dando la vuelta a la planta. Hay frecuencias diarias, hay frecuencias de 7 días, hay frecuencias de 14, 30, 60, 90 o las que amerite la planta. Entonces yo ahí le estaba dejando al lubricador la decisión de lubricar cuando. Supongamos que yo le asignaba 5 días a una extracción. El tipo tenía, o los lubricadores tenían 5 días para lubricar una extracción. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Realmente la lubricaba en los últimos 2 días, porque 3 días se la pasaban dando vueltas. Entonces, yo necesité afinar, y acá es cuando empezamos a hablar de trazabilidad. Empecé a afinar, dije, no le voy a dar más un sector, le voy a dar qué equipo tiene que hacer. Entonces, TGD diseñó en aquel entonces, ya hace unos cuantos años atrás, lo que es la ruta de lubricación. ¿Qué es la ruta de lubricación? La ruta de lubricación es que tiene que hacer cada lubricación cada día del año y todos los años y todos los subsiguientes. O sea, está absolutamente programada la ruta, con fecha, con número. O sea, si el lubricador número 1, yo tomara el lubricador número 1, sé qué día tiene que ir en junio, en agosto, en septiembre, en un caso de 30 días, la de 7 días, la diario. O sea, yo le asigno al lubricador una ruta específica. Es tan específica y tiene que ser tan rígida que, por ejemplo, yo no permito que el lubricador ni adelante ni atrás una ruta. Por una cuestión de operatividad, a veces las rutas son muy cortas o a veces son muy largas. Entonces, había tendencias de querer cambiar, hacerlo de mañana, total en la cortita o en la de mañana. Yo eso no lo permito, incluso nosotros en lubricación, que eso va a dar para otra charla, tenemos toda una serie de procedimientos que el lubricador tiene, o los lubricadores y los ingenieros encargados del sector tienen que cumplir.
No se puede adelantar una ruta. La ruta se hace el día que le corresponde. Y si por alguna razón tiene que hacer un cambio en esa ruta, tiene que estar avalado por el jefe del sector, que generalmente para nosotros es un ingeniero de planta, un ingeniero de lubricación, que se ocupa de la ruta. Y la ruta, como se puede ver en la planilla esta, digamos, la ruta de lubricación se impriman diariamente y se le entrega al lubricador la ruta que tiene que hacer. En esa ruta consta el equipo, el lubricante que lleva, la frecuencia que lleva, el sector donde está, y tiene para anotar si él ve alguna novedad, como para después informar y bajar un OT o bajar al software de lubricación que nosotros tenemos, o en el caso de ustedes, si no lo tienen, un Excel o donde fuera. La cuestión es tener esa información y poder manejarla. Fíjense que todo esto apunta a la gestión. Todo esto apunta a gestión, porque si yo hago todo esto y no tengo una buena gestión, yo diría no lo hagamos, porque no ganamos nada. Ahora, si nosotros hacemos esto y apuntamos a tener una buena gestión, no importa si tienen el software TGD, si tienen el software SKF o si tienen el software que ustedes tengan. No importa, la cuestión es poder manipular y manejar toda la información. ¿Cómo defino la ruta? Si ustedes van a implementar un sistema de lubricación, yo les sugeriría en principio que hagan una auditoría de su planta. ¿Qué tienen? ¿Cuánto equipo tienen? Si el equipo, la listado de equipos que ustedes tienen es que corresponde y es el verdadero y es fidedigno. Ver qué lubricante están utilizando, dónde lo están usando, cómo lo están utilizando. Ver qué frecuencia o con qué frecuencia están trabajando. Ver qué procedimientos tienen para hacer la lubricación. En fin, hacer todo, una auditoría general de toda la planta, qué conocimiento tienen los lubricadores, cuáles son las herramientas que tienen, si son las adecuadas o no son las adecuadas, en fin, uno tiene que ver cómo está todo el panorama y después armar toda la ruta. Y algo fundamental, importantísimo, es la formación del personal de planta. Muchos errores que yo he visto a lo largo de estos años es que generalmente un lubricador es, digamos, cumple dos funciones, de mecánico y lubricador. En mi caso yo no lo acepto. El lubricador es mecánico. El lubricador se tiene que ocupar exclusivamente de la lubricación. Y darle formación. Un lubricador tiene que saber qué es un aceite, por qué, cómo está compuesta una grasa, por qué tiene que tomar tal decisión, cuándo tiene mucha carga. Tiene que saber toda la información que tiene que ver con la lubricación, el lubricador la tiene que saber. Sí o sí la tiene que saber. Porque después es donde se cometen los errores, porque más allá de que uno tenga una ruta, de que le dé un camino y le enseñe un camino por donde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, el lubricador tiene que tomar muchas decisiones in situ, en el momento, en el lugar. Tiene que tomar decisiones. Para tomar decisiones tiene que estar formado. La formación, en el caso nuestro, es permanente, no solo con nuestra empresa, sino con empresas de alrededor. No sé ustedes cómo será, tendrán proveedores que le proveen rodamiento, que le proveen aceite, que le proveen reductores. Bueno, yo convoco a esas empresas que le instruyan los lubricadores con respecto a la lubricación y a todo lo que pueda servirle para que el hombre tome una decisión como corresponde y la que tiene que tomar. Porque, ¿qué pasa si el hombre no está bien preparado? Pasa esto que vemos en la planilla que yo les hablaba, con son los errores, digamos, cuáles son los errores en la aplicación de un lubricante. No todas las grasas son compatibles, no todos los aceites son compatibles. Acá, por ejemplo, estamos hablando de grasa, estamos viendo grasas ahí, y fíjense que tenemos el litio, una grasa de litio, que es la grasa que más se usa, una grasa multiuso, con jabón de litio. La grasa está compuesta por por aceite, digamos con aceites base, con jabones o espesantes y con aditivos. Estas tres cosas componen una grasa. Ahora, los jabones espesantes no son todos iguales. El litio, el que más se usa, porque es una grasa multiuso grado 2, estamos hablando de que puede ser mezclada con sodio complejo, pero no puede ser mezclada con sodio, puede ser mezclada con bario, con bentonita, pero en aluminio complejo no. O sea, el lubricador tiene que saber esto, tiene que tener esta información. Y si no la tiene, tiene que tener dónde sacarla.
tiene que saber esta información porque tiene que tomar decisiones. A veces estos errores generan parada de planta, rotura de equipo con un costo tremendamente alto, tremendamente alto. Entonces, el lubricador tiene que tener fundamentalmente mucho conocimiento de lo que es los aceites, las grasas, cómo, por qué, cuándo, dónde. Todo eso lo tiene que saber. Todo esto nos mueve ¿a qué? A que nosotros tengamos que tener una buena gestión. Y de aquí donde yo, antes de hablar de la gestión, voy a hablar de lo que es el pañol de lubricante. Los pañoles lubricantes, no voy a desmerecer a nadie ni voy a criticar a nadie. Generalmente se acumula o se estiva el lubricante en cualquier lado, así nomás, no importa. Yo hago siempre este ejemplo. Si yo fuera a sacarme un análisis de sangre y entrar a un laboratorio, a un lugar donde hacen extracción de sangre, y encontrar toda la pared manchada de sangre, todo sucio, todo desordenado, seguramente no me sacaría sangre ahí, me iría a otro lado. El lubricante es la sangre del equipo, por lo cual el pañol de lubricante debe ser tratado como sangre, como la sangre del equipo. Entonces, los pañoles que nosotros diseñamos, los que hemos visto, y he visto algunos que no hemos diseñado nosotros muy buenos, tienen que estar presurizados, tienen que tener filtros, tienen que tener cerramiento, tienen que tener un dispenser, digamos, para que el lubricante se manipule de la mejor manera posible. Tiene que tener absolutamente todos los lubricantes y los bidones deben estar etiquetados. Para dar un ejemplo, si yo usé un bidón de 20 litros con ISO 220, ese bidón de ISO 220 hasta el día que yo lo tire va a tener pura y exclusivamente ISO 220. Si yo usé una grasera con grado 2, una grasa con grado 2, una grasa con grado 3 o una grasa con grado alimenticio, esa grasera va a morir con esa grasa, nunca más se cambia. Es tan importante, esto es muy importante que todo se individualice, todo se identifique, todo tiene que tener una trazabilidad de que no va a haber errores. Incluso en el caso nuestro, cada lubricador tiene su grasera, tiene sus bidones, o sea, porque de esta manera yo, y ustedes también lo pueden hacer, yo hago responsable al lubricador de mantenerlo limpio, de mantenerlo etiquetado, de que no haya errores, porque yo lo estoy haciendo responsable. Los aceites, por ejemplo, se almacenan acostados con las dos tapas las dos tapas que tienen en el frente en forma horizontal. Esto es para evitar que entre humedad. No se almacena lo posible nunca parado. Y si hubiera que almacenarlos parados con por alguna razón y a la intemperie, se le pone los tapones en forma horizontal y se pone un taco o una elevación por debajo para que no se inunde la parte de arriba del tambor. No es lo que corresponde tener un tambor de aceite a la intemperie, no es lo que corresponde. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y, digamos, el pañol de lubricación debe tener una temperatura más o menos adecuada, 23, 24, 25 grados, no más de eso, porque las grandes variaciones de temperatura son las que meten humedad en los lubricantes. Es muy importante el pañol. En el caso mío, les sugiero a ustedes que hagan en un pañol, si van a hacer un pañol nuevo, tienen un pañol que lo permita, hagan una aduana. ¿Qué significa una aduana? Significa que nadie entra al pañol a no ser que sea el jefe de lubricación o los lubricadores. Cualquier persona que viene a pedir algo, una entrada, digamos, una preentrada al pañol, donde hay una ventana de asistencia, y se le entrega lo que pide, se entrega ahí. Yo no permito que nadie entre al pañol. Nadie tiene que ensuciar, tiene que estar todo limpio, tiene que estar todo brillante. Nosotros hemos llegado al extremo, por ejemplo, de que las graseras, los bidones y demás están con un código QR, por lo cual, y como corresponden al lubricador, cuando el lubricador va a echar una grasa, un aceite, cuando cliquea sobre el bidón y cliquea sobre el equipo, le dice que está usando el aceite que corresponde o que no corresponde.
hasta ese punto hemos llegado, digamos, con lo que es trazabilidad. Es fundamental tener muy buena trazabilidad. El bidón que vemos al costado, el dispenser ese que viene es del tipo SKF. Nosotros tenemos fabricación nacional de estos, que son bastante más económicos que los de SKF. Es muy importante porque todo el aceite que se ingresa a los bidones para hacer un cambio de aceite y demás, debe estar filtrado, debe estar con código ISO. Entonces, tener un buen dispenser es fundamental, es fundamental. Y la limpieza. Ahí en la foto que está abajo a la derecha vemos que, por ejemplo, en el fondo se ve una caja donde dice grasa, grado alimenticio. Fíjense que está inclusive separada absolutamente de todo lo que es el pañol. O sea, tenemos cuidado en todo este tipo. El manipulador, el lubricante y el almacenaje es una cuestión muy, muy importante para que todo esto funcione. Ahora, tenemos todo esto, tenemos los buenos lubricadores, adiestramos bien a la gente, tenemos la gente bien adiestrada. El otro tema que yo hago hincapié es que no solo yo tengo que entrenar a mi lubricador y a mi ingeniero a cargo, yo tengo que adiestrar a toda la planta. Necesito que toda la planta esté adiestrada. Desde el gerente para abajo. Todo el mundo tiene que saber y todo el mundo tiene que conocer. Últimamente, en las últimas plantas que he estado, hemos tenido problemas, por ejemplo, para poner un ejemplo, hemos tenido problemas de agua en los rodamientos. Entonces, con razón, alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué le entra agua en rodamiento si el rodamiento en una noria está afuera y le llueve? Entonces yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que sí, le llueve, perfecto, el rodamiento está preparado para que le llueva y no le entre nada. Ahora, el rodamiento no está preparado para que vos le pongas 7 kilos de agua a presión para lavarlo. Entonces, si yo no adiestro a la gente que limpia en la planta, si yo no la adiestro, voy a tener problemas. Si yo no adiestro al mecánico que no me ame un rodamiento a martillazo, o que no vaya con una bolsa de polietileno a buscar grasa para echarle a un rodamiento, yo voy a tener problemas. Es decir, si yo no adiestro al comprador que me tenga los stocks como corresponde y el lubricante como corresponde y adiestrado en el pañol central como corresponde, yo voy a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? Todo este movimiento genera a veces costo, porque esto tiene costo, no es gratis, tiene muchos beneficios al final, pero tiene costo al principio. A veces el jefe de compra no le quiere firmar, el otro no le quiere firmar, no, pero ¿para qué hace tanto lío? Entonces yo adiestro y le muestro a todo el mundo que esta es la mejor manera. Por una cuestión de confidencialidad, yo no puedo hablar de mis clientes, tampoco es mi intención, pero yo les puedo asegurar que los ahorros en rotura, los ahorros en parada de planta han sido fabulosos, aplicando no solo mi sistema, sino otros sistemas que hay, digamos, pero aplicando la lubricación en forma seria, como corresponde, como hay que hacerlo, como yo considero que hay que hacerlo. Todo esto me lleva a mí a lo que es gestión. Cuando vamos a gestión, digamos, acá esto es para mí, en los últimos 10 años ha sido mi dolor de cabeza, ha sido mi locura. Yo tenía que tener gestión. Cuando yo empecé a lubricar allá por los años 90 y pico, cuando empecé a interesarme en este tema, el lubricador era el tipo que estaba enfermo y tenía tareas livianas, el nuevo, el que recién entraba lo ponían a lubricar, o a veces, alguna que otra vez, el menos dotado técnicamente. Yo insistí mucho sobre esto, trabajé muchísimo sobre esto. Para que el lubricador sea un profesional, tiene que ser un profesional. Logré que las empresas multinacionales grandes, que tienen sede en Estados Unidos, tomaran el sistema, que empezaran a trabajar de esta forma, pero claro, digamos, la información que se manejaba era muy poca. Yo recuerdo que el primer lubricador que yo tuve, y la voy a nombrar porque una planta que hace años que no está más, que se llamaba La Plata Cereal, acá en Argentina, una cerealera grande, el tipo llevaba un cuadernito para anotar lo que hacía.
Entonces a mí siempre me pareció una cosa media tirada de los pelos. Y entonces empecé a trabajar en lo que es gestión. En lo que es gestión. Lo primero que se hizo, ustedes lo pueden ver a la izquierda abajo, es un software de la ubicación eh, que contiene toda la ruta y toda la información que el ubicador va recopilando día a día en la planta. O sea, el tipo va a hacer la ruta con esas planillas que ya le había mostrado, que son las rutas de ubicación, va y las descarga en el software. Todos los días, inclusive está hasta por procedimiento, lo tiene que hacer o hacer. No puede dejar, no puede dejar nunca de cargar, no puede dejar nunca de cargar la ruta. Tiene que cargar todo lo que hizo en el día y todas las novedades, que se surgieron o que surgieron. El sistema así se trabajó, yo les diría, entre 8 y 10 años para lograr algo confiable, algo que trajera toda la información. Ahora, siempre estaba la duda. A mí me decían jefe de mantenimiento, Daniel, ¿y cómo sé que el tipo fue a lubricar y lo que me está anotando ahí es lo que corresponde? ¿Cómo lo sé? Bueno, a mí me voló la cabeza eso durante, yo diría, en 5 y 6 años, hasta que encontré la forma de validar o hacer trazabilidad de esa ruta. ¿Cómo lo hice? Ahí ustedes van a ver que hay abajo un colector de datos, abajo a la derecha hay un colector de datos con un software que es de TGD, en este caso sí es de TGD el software, tiene un software donde logré que el colector de datos, arriba a la derecha lo ven que está funcionando, el colector de datos lleva el lubricador, no el lubricador con el colector de datos. O sea, yo puedo agarrar cualquier tipo de planta del colector y decirle, seguir lo que hace el colector y el colector lo va a llevar a lubricar. Con esto, ¿qué logré? La trazabilidad, porque el tipo tiene que ir o ir. Pero aún así, me faltaba un tema más. El tipo fue, y si fue y clicó y no hizo nada, digamos, no llegó a la grasera, entonces ahora le pusimos a la grasera un QR, ¿para qué? Para que el tipo, el procedimiento es, el colector le dice la ruta que tiene hoy, la ruta tal, su primer equipo es tal, el tipo llega al equipo, cliquea sobre el equipo, le dice, sí señor, este es su equipo, cliquea sobre la grasera, le dice, sí señor, es la grasa que corresponde, echa la grasa, vuelve a cliquear sobre el punto, porque está marcado cada punto, eso me da el tiempo en que el tipo lubricó, el tipo lubricó. Pero no solo eso, sino que cuando el tipo echa los bombazos, cuenta los 4, 5, 6 bombazos, el colector, esos bombazos, lo transforma en gramos y me está diciendo cuántos gramos de grasa le eché a ese equipo ese día y a esa hora. Si está dentro de la ruta o no está dentro de la ruta. Yo creo que ahí empecé a cerrar la trazabilidad, que tanto me volvía loco, la empecé a cerrar con este tema de los colectores de datos. Después, toda esta información me genera lo que estamos viendo, por ejemplo, estadística de consumo, hay una estadística de pérdidas, por ejemplo, digamos que nos está mostrando cuáles son los equipos que más pierden, los muestra en rojo, la interactuación permanentemente con los talleres mecánicos para que me reparen, para que me arreglen, para que no se rompa. Y me faltaba ahí una cosita más, que era poner a alguien que me gestione toda esta información. Porque si yo logré toda esta información y tengo toda esta información y he estado mucho tiempo con esta información y decir, ¿qué hago con esta información? Voy al jefe de mantenimiento con esta información. El jefe de mantenimiento o el jefe de taller mecánico o tienen 1000 cosas para hacer. Tienen 50, yo no puedo que el tipo analice toda esta información. Entonces yo ahí profesionalicé el departamento de obligación, puse un ingeniero que haga todo el análisis de toda la información que se recolectó en planta. Con esto voy a mantenimiento y le digo, mira, lo conveniente para hacer es esto, esto, esto y esto. Después, mantenimiento decide si lo hace o no lo hace, si hace o no lo hace. Y a veces vamos con una o con dos alternativas. La cuestión es tener la planta lubricada. Yo, honestamente, lo que hemos logrado con este sistema ha sido
muy bueno. Y yo creo que ustedes, cualquiera de ustedes lo puede lograr eh, tomando alguna de estas pequeñas cosas, de tipo, no importa que la hagan como la hago yo, háganla como a ustedes les parezca hacerla, pero yo creo que dando la importancia a la lubricación, nosotros vamos a lograr una durabilidad de los equipos que ustedes no se lo van a poder creer. Más, el otro tema es el consumo de los lubricantes y los aceites. Miren, me ha pasado un montón de veces, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, que camina por una planta y encuentran una lata de 18 kilos por allá, otra lata de 18 kilos por allá, que está abierta a medio usar. Porque como no hay control, el mecánico va al pañol, no lo hace por maldad, lo hace porque es la forma de trabajar, saca la lata, la lleva, la usa y no la tapa, no la tiene cerrada hermética para que no entre mucho. La dejo ahí, esa grasa hay que tirarla. Eso pasa, o bidones que quedan en la planta con aceite que deberían haber sido guardados, deben haber sido conservados. Yo creo que una buena lubricación hace al mejor rendimiento de una planta. Yo no vendo aceite, nunca vendí aceite, tampoco me interesa vender aceite, yo no vendo nada. Lo único que yo quiero es que la lubricación se la tome como se la debe tomar, en serio. Se la debe tomar como un departamento más de las plantas industriales para que tengan una durabilidad en los equipos mucho más grande de la que hoy tienen. Hay plantas que lo hacen y hay plantas que no lo hacen. Así que yo honestamente estoy para contestar cualquier pregunta que ustedes deseen. Estoy para informarles sin ningún tipo de compromiso. A través de Conexel me pueden conectar para asesorarlos sin ningún tipo de compromiso en lo que yo los pueda ayudar. Les vamos a enviar luego por PDF estas filminas que hemos estado viendo y le vamos a solicitar una pequeña encuesta si a ustedes no les molesta. Los abrazo desde Argentina. Si necesitan lo que necesiten, por favor no duden en pedirlo y muchísimas gracias por su atención.